El tema aparece en pantalla, hermanos, en esta mañana, aparece en pantalla. Con cariño saludamos a los que nos están siguiendo por las diferentes transmisiones. Les mandamos un abrazo, ¿verdad? A los diferentes lugares donde nos siguen, nos escuchan, a los que nos siguen también en el canal de YouTube. También a veces nos enfocamos más a los que estamos acá en vivo y nos olvidamos un poquito que nos están siguiendo pues en varias plataformas, y hay familias que nos escuchan desde Canadá, Estados Unidos hasta la Argentina, hermanos. Llegan los videos de Misión Torre Fuerte y bueno, hermanos, agradecemos a Dios por las familias que nos siguen con muchísimo gusto y con todo cariño. Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor entonces, y el tema aparece en pantalla: bendice a tu descendencia. ¿Quieren ayudarme a leerlo en pantalla, hermanos? Por favor, que se escuche la iglesia en esta mañana. ¿Cómo dice, hermanos? Bendice a tu descendencia. Bueno, hermanos, yo no sé usted, pero yo me acuerdo que antes el déficit de atención se curaba con un chanclazo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? El déficit de atención se curaba con un chanclazo, ¿no? ¿Verdad? Pon atención, chamaco, ¿no? ¿Y cuántos no podemos olvidar la famosa chancla voladora, ¿no? De nuestra mamá o de nuestra abuelita, ¿no? Que o a veces no, ya no podía aventarla nada y decía: ven, hijito, acércate, acércate. Decía la abuelita, ¿no? Así, y tú te acercabas, ¿no? Y así donde te acercabas, ras, ¿verdad? Ahí te daba, ¿no? Más o menos antes así se curaban algunos de los males que hoy tenemos hoy en día. Sin embargo, hermanos, hoy en día a mí me parece que estamos cayendo en un tiempo muy peligroso dentro de las familias. Un tiempo un tanto de desorden. En las casas hoy en día lamentablemente ya no hay chancla voladora. Ya no hay orden. Ya ahorita los niños nacen con una hoja del DIF que dice: si me tocas te demando. Dicen los de 4 y 5 años, no los jóvenes. De 4 y 5 años dicen: no, aquí está el papel, no me puedes tocar, no, a mí no me hables, a mí no me digas, ¿no? Bueno, lamentablemente el desorden ha permeado dentro de las familias y dentro de la sociedad, y esto, hermanos, trae una consecuencia. Hay iglesias también, hermanos, que no hay orden también dentro de la iglesia. Incluso a mí me ha tocado ir a predicar a iglesias donde se meten los perros y son bienvenidos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí está el perrito, ¿verdad? Marca su territorio, se sale, ¿verdad? Y ahí están entrando y saliendo, ¿verdad? En este tema en donde, bueno, hermanos, de verdad no sé qué nos pasa en la sociedad, pero nos cuesta trabajo el orden. A mí se me hace que es una situación cultural. Se me hace que es cultural. Hay un dicho que dice: el que anda con sabios, sabio será. El que anda con sabios, sabio será. Hay gente que dice: yo estoy heredando, lo que traigo es hereditario, ¿verdad? De alguna forma genética. Dicen algunos: tengo piedras en el riñón porque mi abuelo tuvo piedras en el riñón. Yo tuve, mi papá tiene piedras en el riñón y yo tuve piedras en el riñón. ¿Saben cuál es el problema? No es exactamente genética. A veces pudiera ser en algún tema médico diferente y especial. El problema es que el abuelo tomaba coca, el papá toma coca, ¿y qué es lo que hace el hijo? Toma coca. ¿Y por qué tiene piedras en el riñón? No es que sea genético, es que realmente no toman agua, toman mucho refresco, y entonces comienzan con los males a temprana edad. Hay un texto temible que va a aparecer en pantalla, que está en Jueces capítulo 2, versículo 7 en adelante. Yo quiero que me ayuden a leerlo, hermanos, en esta mañana. Por favor, sirve que se despabila tantito. Si usted trae un poquito de sueño por el trabajo, por el cansancio, fue una semana un poquito difícil, un poquito pesada para algunos. Pero bueno, hermanos, estamos acá adorando al Señor y estamos con todo nuestro corazón acá escuchando la palabra. Amén, hermanos. Vamos a leerla, por favor. Dice Jueces capítulo 2, versículo número 7. ¿Quieren ayudarme a leer, hermanos? ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Dice la Biblia que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos. Es decir, los ancianos como Josué habían transmitido la vida espiritual al pueblo en aquel entonces. Versículo número 8, léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad,
en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice el 10, hermanos, léanlo conmigo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. A ver, hermanos, le lanzo una pregunta en forma de reto en esta mañana. Si se levanta o si surge una generación de hijos que no saben lo que Dios ha hecho con sus padres, pregunta, ¿quién tiene la culpa? Entonces tenemos un gran compromiso en esta mañana, porque el legado es de los padres. Yo tengo un reto, hermanos, que presentarles el día de hoy, porque no quiero que solamente le hereden a sus hijos dinero, propiedades. No le hereden eso nada más. Digo, está bien, si le quieren dejar una casa a su hijo, a su hija, no es pecado heredar cosas, pero no hereden solo dinero. Aquí dice la Biblia que la herencia que tenían que ellos haber recibido era, hermanos, el testimonio de que Dios había estado con sus papás. Era el testimonio de la provisión de Dios, de la providencia divina. ¿Quién cuidó al pueblo de Israel, hermanos, durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto? ¿Quién los cuidó? ¿No fue Dios? Y entonces, hermanos, ¿por qué no le transmitieron eso a la familia? Hermanos, la gente hoy en día, los niños hoy en día, los jóvenes hoy en día, no saben el valor de las cosas. No saben cuánto nos han costado. No saben de dónde venimos. No saben cuando dormíamos en un tapete. ¿Le tocó dormir en un tapete? En tierra, en tierrita, ¿no? Y tu almohada a veces un bloco o algo ahí maltrecho, ¿no? Nuestros hijos ya están naciendo en camita, están naciendo con refrigerador. Nosotros en algunas de nuestras casas no había ni luz, ¿verdad? Y no porque no hubiera luz, sino porque no había dinero a veces para pagar, ¿no? Y de repente no hay luz, échale la vela, ¿no? ¿Verdad? Porque no había luz. De verdad, hermanos, muchos de nosotros crecimos con muchas carencias que no vivieron nuestros hijos, y nosotros decimos, yo no quiero que mi hijo experimente todo lo que yo sufrí, yo quiero que a él le vaya bien. Digo, está bien dentro del contexto correcto, pero transmítele que si has llegado hasta donde has llegado, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad, no es porque tú has sido muy bueno, porque no lo has sido, ni yo tampoco. Es únicamente por la gracia de nuestro Dios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, hermanos? Bueno, si no está de acuerdo alguien, hermanos, lo lamento mucho, pero es lo que enseña la Biblia, que tenemos que transmitir y tenemos que enseñar al pueblo, porque dice, y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Enséñale a tus hijos a ofrendar. Enséñales a ofrendar. Que te vean que agarras tu sobre y metes tu dinero. Enséñales a dar buen testimonio allá afuera. Enséñale a ser generoso. Enséñale a ayudar al prójimo. Enséñale, dale ejemplo, transmítele buen testimonio. Bueno, recuerdo que en Estados Unidos venía una familia saliendo de un culto de domingo en la mañana, ¿verdad? Salían, ¿verdad? Platicando cómo había estado el culto, como seguramente a veces salen de acá platicando cómo estuvo la predicación de hoy, cómo nos fue con los cantos. Bueno, todo el culto iba platicando. Entonces el papá y la mamá venían, quéjese y quéjese de todo, ¿verdad? No te das cuenta, ¿verdad? Que el que cantó se desentonó. Te das cuenta que la orquesta se equivocó, ¿verdad? Te das cuenta que los hermanos llegaron tarde. Te das cuenta que el hermano que pasó a dirigir las gratitudes tenía cara de sueño, parece que se desveló anoche. Digo, no, Javi, no, era otra iglesia, era otro hermano, no. Te das cuenta que el pastor ni se preparó para predicar, ¿no? De ahí venían crítica, todo en el carro, y los niños venían escuchando todo. Entonces un niño que venía atrás sentado le dice, oye papá, pero tendrás que reconocer que por $1 fue un buen programa. Algunos la cacharon, otros ya se durmieron, ¿verdad? Tendrás que reconocer que por $1 fue un buen programa. ¿Cuánto había echado a la ofrenda el papá, verdad? Porque de eso sí se dio cuenta el hijo. Hermanos, ¿se dan cuenta nuestros hijos lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo? Nuestros hijos nos observan y algún día se reproducirán lo que nosotros somos. ¿Escucharon lo que dije, hermanos? Nuestros hijos nos observan y algún día van a reproducir lo que nosotros somos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, yo quiero que me acompañen a la palabra en esta mañana, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, la palabra de Dios dice así. Hermanos, los que llegaron ahí, ayuden a leer, los que no, léanlo aquí en la pantalla. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
Uno es, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo este texto? Hermanos, tenemos que impartir ejemplo. Apúntelo ahí si está apuntando, si apuntó el texto, apúntelo ahí. Tenemos que impartir ejemplo. Cuando impartes ejemplo, los hijos repiten el patrón. Cuando tú impartes ejemplo desde tu casa, tus hijos repiten, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo. Sé lo que es congregarse, dicen ellos, porque mis padres nunca faltaban a la iglesia. Qué bonito, ¿no? Que nuestros hijos digan: mis papás, llueve o trueno, relampaguee, nunca faltan a la iglesia. Qué bonito. Yo crecí en un hogar en donde, pues lamentablemente había mucha ambivagancia en cuanto la situación de congregarse a la iglesia o no. A veces íbamos, a veces no. De repente un día mi mamá me pone las maletas en la puerta de mi casa y me dice: mijo, fuera de aquí. Y me corre de la casa. La máxima disciplina que está en el Evangelio de Lucas con la parábola del hijo pródigo, y que se puede aplicar hoy en día, aunque las mamás no estén de acuerdo con esa parábola, de correr al hijo de la casa, si es rebelde, si es glotón, si no trabaja, si es mujeriego, si es flojo, si no quiere estudiar, si es nini. Ya ve que, bueno, y hoy creo que se llama nini, ¿verdad? Porque ya es ofensivo decirles nini, ¿verdad? Ya no se les puede decir nini a los nini, ¿verdad? Ya tienes que mostrarlos con otra careta a la sociedad. Son una bola de flojos. Flojos, no quieren hacer nada. Me dice una vez una hermana: ore por mi hijo, pastor, está desanimado, no quiere trabajar, nada más quiere comer, dormir y ver televisión. Hermanos, ¿cuántos años tiene su niña? 38 años, pastor, ¿verdad? Me dice: córralo de la casa, ¿verdad? ¿Qué rayos hace ahí? Hermanos, me corrieron a mí de la casa. Me puso mi mamá la maleta en la puerta: fuera de aquí, que me corre. Y cuando llegué a casa de mi hermana, me dice mi hermana: ¿sabes qué? Uno de los requisitos para poder vivir aquí es que todos los domingos vamos a la iglesia. No, épale, ¿qué pasó? Le digo: ¿cómo crees? No, ustedes son los religiosos, yo vengo acá, pues dame techo, eres mi hermana, eres mi familia. No, es que esto no está a discusión. Si te quedas a dormir en la casa, tienes que ir a la iglesia todos los domingos. Pues a regañadientes ahí fui los primeros 6 meses. Entonces había miércoles donde se soltaba el aguacero. Llovía, ¿verdad? Y allá cuando llueve, no llueve como acá en Tehuacán. Allá caen pejelagartos, cocodrilos, icoteas, pochitoques, tortugas, ¿eh? Llueve, ¿verdad? A cántaros, hermanos, de verdad que es una pesadilla llover. Entonces cuando yo veo que empieza a llover, eran casi la hora del culto, ¿verdad? Yo me siento en mi silloncito que tenía frente a la tele. Ay, me empiezo a acomodar, agarro mi control y ay, qué bueno, ya va a empezar a llover, ¿no? Ya no vamos a ir a la iglesia, ¿no? Y me pongo según yo, y entonces de repente me llega un olor a loción de mi cuñado, que sale de su recámara acomodándose la corbata, y me dice: ¿qué pasó, Héctor? Alístate, vámonos a la iglesia. Digo: oye, cuñado, ¿qué nos ves que está cayendo el aguacero? ¿Que vamos a ir nada más a mojarnos? O sea, cuando tú y yo nos emborrachábamos, no mojaba el agua, y ahorita que es para la iglesia sí moja el agua. Qué interesante, ¿verdad? Y se sigue acomodando la corbata y se va. Hermanos, el testimonio de mi cuñado Marcos y de mi hermana Olga, de que lloviera, tronara, relampagueara, tuvieran dolor de muela, tuvieran dolor de cabeza, iban a la iglesia, estaban en la iglesia, no faltaban a la iglesia. Hermano, si tú le transmites a tu hijo que por cualquier cosa faltes a la iglesia, al rato cuando tus hijos vean pasar una mosca, van a dejar de venir al culto. No es tan importante. No es tan importante venir a la iglesia. Se imparte, hermanos, se imparte el testimonio, hermanos, e intentamos entonces educar a la nueva generación, y nos encontramos con una cultura muy diferente, hermanos. Nos encontramos con una pared. Miren, van a aparecer en pantalla una imagen de cómo están las generaciones hoy en día. Así están las generaciones hoy en día, hermanos. La generación del silencio, que fue la generación antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego la generación Baby Boomers, ¿verdad? Que fue la generación después de la Segunda Guerra Mundial. La generación X, que es antes de 1980,
La generación, levanten la mano, ¿cuántos nacieron antes de 1980? Levanten la mano, antes de 1980, levántenla, ¿verdad? Martín, tú no naciste antes de la... Sí, ¿verdad? También, ¿verdad? Ok, ya está, ¿verdad? Muy bien, pueden bajarla. O sea, tomo todos los viejitos. Todos los viejitos somos de 1980 para acá. Los millennials son de 1980 hacia el 2000. Del 2000 al 2022 es la generación Z. Y ahorita acaba de nacer la generación Alfa. ¿Cómo los ven, hermanos? Y estas generaciones, estas últimas generaciones, Alfa, Z y Millennials, hermanos, lamentablemente han crecido con una rebeldía tremenda. Son contestones, son desobedientes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi mamá le chasqueabas tantito la boca, que te decía mi mamá, ve y recoge la ropa que está allá afuera, y uno le hacía así. No me sale, ¿verdad? No me sale, pero más o menos así, le chasqueabas la boca. Mi mamá tenía una mano que era como 5 veces mi brazo, una mano que tenía un anillo en cada mano. Estaba más grande que el guantelete de Thanos, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? De la película de Avengers, ¿no? Y cuando te da, literal, te rompía la boca, porque dijeras algo que no estaba de acuerdo ella. Pero ahorita esta generación, no le puedes, decía mi mamá, no le puedes decir mi alma, porque ya quiere su casa aparte. No les puedes decir nada. Ay, ya me ofendió. Ay, ya, me voy de la casa, mamá, me voy. Cuídame porque me voy, y todavía como que te está avisando. No, ¿verdad? Esta generación de ahora, hermanos, lamentablemente es una generación que no tiene mucha esperanza, hermanos, porque nosotros somos, hermanos, la última generación de 1980 para abajo. Lo siento, lo lamento, los que nacieron después de 1980, hermanos, somos la última generación de respeto para los papás. Somos la generación del gracias, del por favor. Llegaba tu tía, ¿verdad?, con comida a la casa y decía, ¿cómo se le dice a la tía?, ¿verdad? Y tú tenías que decir, gracias, aunque la comida hubiera sido sacada del mismo infierno, ¿verdad? Tú tenías que decir, tú tenías ganas de, decía, ¿cómo se le dice a la tía? Y tú tenías ganas de decirle, pues que no vuelva a cocinar, ¿verdad? Porque está horrible lo que trae, ¿no? Pero no le decías eso, le decías, gracias, tía, gracias, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? La gente ahorita ya no se saluda, ya no da los buenos días. Fui también con Galilea esta semana a la UAP a presentar un examen para la preparatoria de la UAP. Y hermanos, la gente no saluda, la gente no dice buenos días. Eres un extraño al estar ahí. Por más buenos días se quedan viendo raro porque piensan que lo vas a saltar o algo, ¿verdad? La gente, hermanos, se está volviendo fría, indiferente. Somos, hermanos, la última generación, hermanos, y el problema es que nos estamos yendo. El problema es que se está muriendo esa generación. Se está muriendo la generación del respeto. Venimos nosotros, hermanos, de papás que algunos de ellos no terminaron ni la primaria, pero nos enseñaron valores, nos enseñaron educación, hasta te decían en el pueblo, la mano padrino. ¿Se acuerdan que antes así hacía? La mano padrino, y tenías que ir a acercarte al padrino y besarle la mano, ¿verdad? E irte, y hasta te sentías feo, ¿verdad? Guácala su mano, y a veces el padrino tenía toda la mano así, ¿verdad? Toda así, parecía la mano de la bruja de Blair, ¿no? ¿Verdad? Pero tú tenías que darle respeto porque era la mano padrino, ¿verdad? Y era un respeto que se tenía, hermanos, que lamentablemente se está acabando. Esta generación, esta última generación de respeto, somos una generación extraordinaria que quizá jamás se vuelva a ver, hermanos, y eso preocupa, hermanos, porque no estamos transmitiendo los valores. Vemos la falta de educación, el desdén de los jóvenes para casarse, el desdén, hermanos, para tener relaciones. Los jóvenes ahorita tienen una relación de noviazgo de 8 años y la terminan con un emoji. Con un emoji, nada más así le mandan un corazón roto. Ya, terminamos, búscale. Qué terrible, hermanos. Yo me acuerdo de cuando era niño, estaba en la primaria, y había una muchacha muy bonita, en aquel tiempo a mí me parecía bonita, Ana Yensi, en la primaria, ¿verdad? Estaba yo creo que en cuarto, en quinto de primaria, y le decía yo a Ana Yensi, dame un beso. Era yo medio precocillo, ¿verdad? Ya tenía yo como 11 años, ¿verdad? Y era yo medio precoz, ¿verdad? Y Ana Yensi me decía, no, ¿cómo te voy a dar un beso? No, ¿verdad? Y decía, ándale, así de piquito, así de, porque antes sí era, ¿no? ¿Verdad?
dame un beso, ándale. Le rogué meses tras meses que me diera un beso, nunca me lo dio. Y un día se llenó de toda de varicela, todo lleno de granos, y se asomó por la ventana de su casa y me dice: ven, ahora sí te voy a dar el beso. Le digo: no, hombre, ahora guácala. Le digo: claro, claro que no, ¿verdad? Ahorita ni se conocen y se están besando. Ahorita hermanos, es bien peligroso. Acaban de pasar en las noticias de una muchacha, no sé si de aquí de Tehuacán o de Puebla, que conoció a alguien en Veracruz, trasladó para conocerlo allá, y el cuate creo que la violó y la mató, y creo que hasta enfrente de su niño. Horrible, hermanos, horrible lo que estamos viviendo ahorita con generaciones. Hay una advertencia seria en Jueces capítulo 21 versículo 25. Vamos a leerla, hermanos, por favor, y vamos hacia el final del tema en esta mañana. Jueces capítulo 21 versículo 25. Vamos a leerlo, hermanos, por favor. Acompáñenme a leer la palabra del Señor. Jueces capítulo 21 versículo 25. Esto es lo que está pasando. Por eso no hay valores dentro de la casa. El resultado de esta brecha generacional es que se levante una generación que no conozca a Dios, y ese es el más grande temor que tenemos los que ya estamos más viejos. Dice Jueces capítulo 21 versículo 25. Leanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía. Lo vamos a leer otra vez, hermanos, una vez más. ¿Qué dice? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con el modelo de liderazgo. Si tú le enseñas a tu hijo en casa que siempre su maestro está equivocado y que él tiene la razón, hermanos, estamos desafiando el liderazgo. Ya los maestros de ahorita, ¿cómo la sufren? ¿Verdad? ¿Cómo la sufren los que están dando clases ahorita? ¿Verdad? Porque no puedes decirle nada al niño, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi generación que mi maestro de quinto año, ¿verdad? Mi maestro Fernando, ¿cómo olvidarlo si era una pesadilla, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Héctor, pon atención. Y yo, ¿qué pasó? Y de repente me agarraba de la patilla: espérate, maestro, profe, suelte ahí. Y una faz te quedaba el dolor como por 10 minutos, ¿verdad? De la patilla. Ahorita ni siquiera le puedes decir gordo al gordo. Ya no puedes decirle nada a nadie. Y ahorita, si el maestro te dice algo que te incomoda, lo pones en un video, lo subes a Facebook y lo pones el peor maestro del mundo. Y así pasa con el presidente, y así pasa con los papás, y así pasa con los pastores, y así pasa con los líderes en la iglesia. Nadie quiere hacer caso, nadie se quiere someter. Y dice el texto: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en eso están cayendo lamentablemente las familias hoy en día. Tiene que ver con un relevo, hermanos. Tiene que ver con un relevo. A mí me encantan ver en las Olimpiadas las carreras de 4x4, 4x400, ¿no? Que son 100, corren 100, dan una estafeta, corren otros 100, dan otra estafeta. La estafeta la van, pero en el momento en que van a entregar la estafeta, no sé si han visto esos videos donde el equipo de Estados Unidos o de Jamaica o de los que eran favoritos, en el momento de agarrar la estafeta, se equivocan, voltean para otro lado, se distraen, se ponen nerviosos, y la estafeta cae al piso y la carrera se pierde, y los que eran favoritos llegaron hasta el último lugar. Hermanos, ¿no será que eso nos está pasando al entregar la estafeta a nuestra familia y a nuestros jóvenes? ¿No será que nos falta apretar un poco más la pila para decir: no, muchachos, vámonos a la iglesia, tenemos que buscar a Dios, leer la Biblia en tu casa, apagar un rato el Netflix y decir: vamos a leer la Biblia, vamos a aprender la palabra, apagar un poco la novela, abandonar un poco el trabajo? ¿Has pedido permiso en tu trabajo para llegar a casa y estar con tus hijos un rato? Nos estamos esforzando, hermanos, en transmitir la estafeta. Es preocupante ver la decadencia familiar en la cual estamos viviendo. Nos estamos yendo, hermanos. Los que estamos más viejos nos estamos yendo. ¿Y cuáles son los valores que estamos heredando? De integridad, hermanos, de honestidad. Que nuestros hijos puedan decir: bueno, mi papá era igual en la iglesia que en la casa. En la casa no le cambiaba la voz.
¿Cuántos papás son un fraude y los hijos son los primeros que van y lo delatan? Tú puedes engañar a todo el mundo, hermano, pero no puedes engañar a tus hijos. Ellos te están viendo todos los días, saben cómo eres, saben qué peleas tienes, saben qué discusiones tienes. Bueno, yo me acuerdo de un pastor que visitó una casa. Dice: hermana, vengo a visitar a su familia. Sí, pásale. Dice: ahorita llega mi marido, siéntese, le voy a preparar un vaso de agua de limón, ¿no? Y en lo que se va a preparar la hermana el agua de limón, el niño, en aquel tiempo se usaban mucho las grabadoras, ¿no? Y dice, saca el niño su grabadora, la conecta y le dice al pastor: pastor, ¿quiere escuchar lo que mis papás dicen cuando pelean? Mire, déjese lo pongo, ¿no? Y le pone play, ¿no? Y empieza a salir sapos, culebras, ranas y de todo. Y la hermana preparándole la limonada en la cocina. ¡Ah, chamaco, verdad! Y corre a verlo. Demasiado tarde. El pastor ya había escuchado mínimo el 10% de la pelea, y con eso era bastante suficiente. Hermanos, ese legado que estamos transmitiendo, ellos saben, los hijos saben del maltrato, ellos saben del destrato, saben que no oras, saben que no lees la Biblia, saben que no buscas a Dios. Ellos escuchan todas tus quejas, todas tus quejas. Y las quejas que tenemos, hermanos, a veces no son correctas, ni son leales a la palabra del Señor. No tiene ningún sentido a veces de lo que te estás quejando, sobre todo cuando es referente a Dios y a su palabra. Si se culpa a una generación que no conoce a Dios, es nuestra culpa, hermanos. La generación del medio es la generación X, y yo quisiera que de esa generación X, hermanos, hubiera más personas que transmitieran la fe. Y sí, yo me puedo quejar de todas las garrotizas que me dio mi mamá, pero ¿saben qué, hermanos? Al final se los agradezco. Se los agradezco porque parte de las garrotizas que me dio mi mamá me enseñó a ser una persona disciplinada. ¿Por qué creen que me gané el corazón de la hermana Miriam, que está aquí presente? Y de su familia. Algunos no saben completa la historia, ¿no? Llegamos a casa de Miriam para vivir ahí con ellos, porque nuestra casa se había inundado, 1,5 metros de agua dentro de la casa. Y entonces estando ahí en casa de Miriam, ella era una niña, yo era un joven, ¿verdad? Llegamos ahí a vivir, y bueno, con el paso del tiempo, pues bueno, le habíamos pedido permiso para estar ahí un par de meses. Hermanos, yo me quedé 6 años. Entonces veo que mi hermano Víctor se sale de la casa y se va, porque éramos 3 los que llegamos, llegaron más, ¿verdad? Pero de los últimos que quedamos éramos 3 hermanos, y se va, se sale Víctor, luego se sale Arturo también. Entonces yo empiezo a preparar mi maletita también, digo, no, pues yo también ya voy para afuera. Y me dice mi suegro: ¿y tú a dónde crees que vas? Digo, no, pues es que ya vi que mis hermanos ya salieron, pues yo también ya me voy. Tú no te vas a ningún lado. Les voy a decir por qué mi suegro me pidió que me quedara. Porque cuando terminábamos de comer, yo me paraba y me ponía a lavar los platos. Porque en la tarde, hermanos, a la hora que él iba a llegar del trabajo, era taxista, llegaba del trabajo, agarraba el trapeador y la escoba y le limpiaba toda su casa. Llegando yo también de mi trabajo, llegaba y limpiaba toda la casa, y preguntaba a él: ¿quién trapeó? ¿Quién lavó los trastes? ¿Quién se acomidió a hacer algo aquí en la casa? ¿Y quién creen que era? Y al final me llevé el premio mayor. Necesitamos transmitirle a nuestros hijos que en la vida no te regala nada, y que necesitamos, hermanos, conectarnos con Dios y con su bendición. Vamos a otro texto que está en Génesis capítulo 48 versículo 17. Dice la Biblia, Génesis 48, 17: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también vendrá a ser él un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Exactamente como lo dijo su papá. Qué importante es que nosotros como papás pongamos bendición en la vida de nuestros hijos. Ya el mundo les arroja bastante basura a los jóvenes, bastante, hermanos. Alguien tiene que darles algo bueno.
Marcos capítulo 5, versículo 18 y 19, dice la Biblia, hermanos, la meta, hermanos, de nosotros como cristianos es tener una familia rendida a Cristo, rendida a la palabra del Señor. Marcos 5, 18 dice: y al entrar, ¿quieren leerlo conmigo, hermanos? Dice: y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué dice? Le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19, fuerte, hermanos, que se escuche: ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas y cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, hermano, este ejemplo es increíble en la palabra del Señor. Porque si aquí tuviéramos a alguien que llegara endemoniado, el otro día el hermano Juanito nos regañó que no estamos listos para enfrentar a un endemoniado. La verdad es que no. Pero si hubiera un endemoniado que llegara acá, y un endemoniado, los que no han estado enfrente de un endemoniado, bueno, es un tema bastante difícil. A mí me ha tocado estar, te hablan con 4 o 5 voces al mismo tiempo, quién sabe qué tanto, ¿verdad? Y se pone eso horrible. Ahí es donde yo quiero renunciar, ¿verdad? Adiós, ¿verdad? Adiós a todo, ¿no? Bueno, hermanos, resulta que si un endemoniado llegara aquí a la iglesia y fuera sanado y luego lo viéramos sirviendo a Dios, yo creo que sería un tremendo testimonio. Yo me lo llamaría una campaña evangelística, donde sea, ¿verdad? Les presento al que era endemoniado, ¿verdad? Y que salga el endemoniado. Yo era endemoniado y acepté al Señor y ahora le sirvo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo testimonio! Jesús pudo haber usado ese endemoniado. ¿Sabes qué? Te vienes conmigo y en cada campaña que predique, ahorita todos se van a arrepentir. ¿Cómo no? Al ver tu testimonio. No. Cristo le dijo, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Hermanos, esa es la parte que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, que Dios está con nosotros, ¿no, hermanos? Esa es la estafeta que hay que entregarles a ellos. Y como está conmigo, hijo, va a estar contigo. Y como me ha bendecido a mí, te va a bendecir a ti. Y a partir de ti, que se levante una generación diferente que verdaderamente está buscando al Señor. Vamos a bendecir a nuestra descendencia, hermanos. Vamos a hacerlo. Voy a pedirle a la iglesia que se ponga en pie, por favor, puestos en pie. Vamos a orar, y ahí en su corazón ore a Dios. No puede haber bendición en la descendencia, por supuesto, si no está Dios en medio de la ecuación, si no está Dios allí. No puede haber bendición en una familia, no puede haber bendición en un noviazgo, no puede haber bendición en un matrimonio, no puede haber bendición en una iglesia si no está Dios allí. Dios nos guarde de ser una iglesia sin la presencia de Dios. Dios nos guarde de ser una iglesia o de ser una familia sin la presencia de Dios. ¿Por qué no invitas a Dios hoy a que venga contigo? ¿Por qué no le dices a Dios: ayúdame? Si vienes de una descendencia difícil, de una familia difícil, si estás pasando por momentos difíciles, tú sabes en donde no te han ayudado tu familia, no te ha transmitido algo bueno, pero es tiempo de que le des oportunidad a Dios, de que cambie tu vida y de que cambie tu corazón. Así que hoy Jesucristo está tocando tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo mismo quiere entrar a tu casa, quiere entrar a tu familia, pero primero quiere entrar a tu corazón. ¿Por qué no le pides a Jesús que entre a tu corazón? Así que así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando, por favor, todos con los ojos cerrados, yo les pido que oremos y le pidamos a Dios. Y si hay alguien en esta mañana que quiera acercarse a Dios y entregarle su corazón, haga esta oración ahí en su lugar. Dígale a Jesús: Señor, perdóname porque he pecado. Yo sé que te necesito, por eso estoy aquí, porque necesito de tu ayuda, necesito de tu bendición, necesito que estés conmigo. Padre, por favor, perdóname mis pecados, limpia mi corazón. Y Señor Jesucristo, te pido en esta mañana que entres a mi corazón, que entres a mi vida y que seas mi Salvador. Yo quiero bendecir a mi generación, pero quiero que la bendición empiece conmigo. Entra a mi corazón, Señor Jesús.
sálvame, regálame la vida eterna. Te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Así con los ojos cerrados, rostros inclinados, un minutito más, hermanos, por favor. Así con los ojos cerrados. ¿Alguien oró en esta mañana y le pidió a Jesús: entra a mi corazón, sálvame, sé mi Salvador? Yo quiero orar por usted, y en el lugar donde está, quiero pedirle que levante su mano, por favor, para orar por usted. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bendito sea Dios. Pueden bajar su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más oró en esta mañana y le pidió a Jesús: entra a mi corazón, sálvame, Señor, regálame la salvación, regálame la vida eterna? Quiero que estés conmigo, quiero que estés en el centro de mi corazón. ¿Alguien más oró? Déjeme orar por usted. Levante su mano si hubiese alguien más. Muy bien, Dios les bendiga, bendito sea Dios. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por venir aquí, Señor, a tu casa de oración, a aprender tu palabra, a ser edificados. Y te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia y bendigas a cada familia aquí representada, y que podamos nosotros, esta generación, transmitir esos valores a la generación que viene, Señor, esta generación que necesita de ti y necesita de tu palabra. Estamos en tus manos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias.